Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a mi canal. Me alegra mucho estar de vuelta después de un largo descanso. Antes de empezar con el vídeo, no olviden suscribirse y activar las notificaciones. En los comentarios, díganos qué celebridad les gustaría ver en nuestro canal. Les traeremos nuevos vídeos. Vean el vídeo hasta el final para estar al tanto de todos los detalles. Y por favor, no olviden compartirlo. Que lo disfruten. Se han añadido nuevos informes del Instituto de Medicina Forense al expediente de la investigación sobre drogas que involucra a celebridades, llevada a cabo por la Fiscalía General de Bakrki. Se ha abierto un nuevo capítulo en la investigación sobre drogas que involucra a celebridades, tema que ha sido noticia en el mundo del espectáculo durante días. Los últimos informes del Instituto de Medicina Forense, incluidos en el expediente de la Fiscalía General de Bakrki, han cambiado radicalmente el rumbo de la investigación. Los resultados positivos de las pruebas de 3 personas causaron conmoción pública. La investigación se profundiza. Las muestras de sangre, orina y cabello tomadas de los detenidos fueron enviadas al Instituto de Medicina Forense para su análisis detallado. Se ha abierto un nuevo capítulo en el caso, ya que los resultados de laboratorio, esperados con ansiedad durante días, han llegado a la Fiscalía. Los informes resultantes de los análisis contenían hallazgos relacionados con diferentes sustancias. Se encuentra THC en Onurtuna y Ozgurdeniz Zeyat. Según el informe, se detectó THC, conocido como el ingrediente activo de la marihuana, en las muestras del actor Onurtuna. También se encontraron hallazgos similares en los análisis del fenómeno de las redes sociales Ozgurdeniz Zeyat. Los resultados de ambos individuos causaron gran revuelo en los círculos del entretenimiento y desataron debates en las redes sociales. El informe no pasó desapercibido, Zeraanzade Gurkanlar. La parte más comentada de la investigación fue el informe sobre la creadora de contenido digital Zeraanzade Gurkanlar. El análisis del Instituto de Medicina Forense reveló la detección de metabolitos de cocaína en las muestras de sangre y cabello de Gurkanlar. El hecho de que el análisis capilar proporcionara información sobre periodos de consumo anteriores convirtió el informe en el titular más impactante del caso. Todas las miradas están puestas en los próximos pasos de la Fiscalía. Como parte de la investigación, numerosas personas, entre ellas figuras conocidas como Sarina y Sarkaya, Mabel Matiz y Berkay Sain, fueron detenidas previamente. Mehmet Rasan, conocido como el médico de las celebridades, figura central del proceso, fue arrestado. Con la incorporación de nuevos informes al expediente, todas las miradas están puestas en los pasos que dará la Fiscalía. A continuación, se presenta un informe detallado, elaborado a partir del texto que usted proporcionó y redactado en un estilo extenso y sensacionalista, avanzamiento crítico en la investigación sobre drogas que implica a celebridades. Informes forenses añadidos al expediente, la atención a la Fiscalía. Se han producido nuevos avances en la investigación por narcotráfico que involucra a celebridades, la cual ha acaparado la atención de los medios de comunicación durante días y es seguida de cerca por el público. Se ha sabido que los informes de análisis elaborados por el Instituto de Medicina Forense se han añadido al expediente de la investigación exhaustiva llevada a cabo por la Fiscalía General de Bakrki. Con la aparición de los tan esperados resultados de laboratorio, el curso de la investigación ha adquirido una nueva dimensión. Tras la operación que dominó la agenda turca, las muestras biológicas tomadas a los detenidos e interrogados fueron enviadas a los laboratorios del Instituto de Medicina Forense para un análisis detallado. Una vez completados los análisis exhaustivos de muestras de sangre, orina y cabello, los informes elaborados fueron presentados a la Fiscalía. Fuentes cercanas al proceso de investigación afirmaron que los resultados de laboratorio serían decisivos para el futuro del caso, y la amplia reacción pública ante los hallazgos fue notable. Según las acusaciones, los informes revelaron rastros de narcóticos en las muestras de algunos individuos. Este hallazgo otorgó aún mayor relevancia a la ya de por sí muy publicitada investigación. Según información obtenida de fuentes cercanas a la Fiscalía, los informes incluidos en el expediente contienen análisis muy exhaustivos.
Se afirma que diferentes muestras biológicas fueron evaluadas por separado por equipos de expertos, y los datos obtenidos serán examinados en detalle en el marco de la investigación. Uno de los aspectos más llamativos de la investigación es el resultado de laboratorio relativo al actor Onur Tuna. Según las acusaciones, los análisis realizados por el Instituto de Medicina Forense encontraron rastros de THC en las muestras de tuna. El THC es conocido por ser uno de los principales ingredientes activos de la planta de cannabis. Este hallazgo, supuestamente incluido en los informes de laboratorio, rápidamente se convirtió en tema de debate en los medios de comunicación. Por otro lado, se afirmó que hallazgos similares también estaban presentes en el informe elaborado sobre Ozgur Deniz Zeyat, una figura conocida en el mundo de las redes sociales. Tras la publicación de los resultados del análisis, se realizaron miles de publicaciones en las redes sociales sobre el tema. El hecho de que personas con gran número de seguidores, especialmente en plataformas digitales, fueran incluidas en la investigación aumentó aún más el interés público. Los usuarios comenzaron a seguir los acontecimientos minuto a minuto. La parte más comentada del caso fue el informe elaborado sobre la creadora de contenido Zehra-Anzadeh Gurkanlar. Según las acusaciones, los análisis revelaron metabolitos de cocaína tanto en muestras de sangre como en análisis capilares. Los expertos afirman que los análisis de muestras capilares pueden proporcionar información importante sobre el consumo de drogas en el pasado. Por lo tanto, estos análisis se consideran una fuente significativa de evidencia en las investigaciones. Tras la inclusión de estos nuevos informes en el expediente de la investigación, los círculos legales han comenzado a realizar valoraciones. Se enfatiza particularmente que los resultados de laboratorio no se considerarán de forma aislada, sino en conjunto con otras pruebas del expediente. En el mundo de las noticias de celebridades, los acontecimientos han causado gran conmoción. Si bien la investigación, que involucra a figuras famosas, ha estado en el centro de la atención mediática durante mucho tiempo, los nuevos informes han aumentado aún más la curiosidad. La investigación, que ha atraído la atención pública desde los primeros días de la operación, implicó el interrogatorio de numerosas personas. Los procesos de detención e investigación recibieron una amplia cobertura en los noticieros durante días. Los usuarios de las redes sociales siguen de cerca cada novedad. El asunto se ha convertido una vez más en uno de los temas más comentados en Turquía, especialmente tras la aparición de acusaciones relacionadas con los resultados de laboratorio. Se ha sabido que los abogados de las personas implicadas en la investigación siguen de cerca el caso. Se afirma que el proceso judicial continúa y que las defensas serán evaluadas por las autoridades competentes. En este caso, que ha causado gran revuelo público, se alegó previamente que numerosas personalidades famosas habían sido detenidas. Entre ellas se encontraban figuras destacadas del mundo del arte y el espectáculo. El proceso contra Mehmet Rasan, conocido como el médico de las celebridades y considerado una de las figuras centrales de la investigación, también ha atraído la atención. Su detención fue uno de los acontecimientos más comentados de la investigación. A medida que se incorpora al expediente cada nueva información obtenida por la Fiscalía, se prevé que el alcance de la investigación se amplíe. Se afirma que el expediente de la investigación se examinará con mayor detalle tras la presentación de los informes elaborados por el Instituto de Medicina Forense. Expertos legales afirman que, en la siguiente etapa, la Fiscalía evaluará las pruebas disponibles. Se ha sabido que las situaciones de las personas mencionadas en el expediente se examinarán por separado y se realizará una evaluación individual para cada una. Según los expertos, si bien los informes de laboratorio son importantes, todas las pruebas deben evaluarse en conjunto en las investigaciones para llegar a una decisión final. En la industria del entretenimiento, se comenta que la investigación podría tener nuevos desarrollos en los próximos días. Se esperan con especial interés los pasos a seguir después de que la Fiscalía examine los informes. En los comentarios en redes sociales, la opinión pública está dividida. Un grupo argumenta que la investigación debe llevarse a cabo meticulosamente, mientras que el otro sostiene que no se deben emitir juicios definitivos antes de que concluya el proceso judicial.
Con la inclusión de los informes elaborados por el Instituto de Medicina Forense en el expediente, la investigación ha entrado en una nueva fase. Todas las miradas están puestas ahora en las evaluaciones que realizará la Fiscalía General de Bacrki. En los próximos días, se espera que la Fiscalía examine los resultados de laboratorio junto con las pruebas existentes y tome nuevas decisiones en consecuencia. El desenlace de la investigación, que ha recibido gran atención en Turquía, ya genera mucha expectación. El mundo del espectáculo, los círculos jurídicos y millones de usuarios de redes sociales siguen de cerca los nuevos acontecimientos que surjan del caso. Es probable que la nueva información y las declaraciones oficiales que puedan aparecer en las últimas etapas de la investigación respondan a muchas de las preguntas que despierta la curiosidad pública. Por ahora, todas las miradas están puestas en las decisiones de la Fiscalía y en los nuevos documentos que se añadirán al expediente. Si quieres estar al día de las últimas noticias sobre famosos, no olvides seguir mi canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.